tú eres único, Señor. Señor, abre nuestros ojos para verte, para contemplar un poco de tu belleza, de lo que tú eres, Señor. Quita de nuestros ojos, Señor, las escamas espirituales, Señor, la ceguera que nos impide verte, enamorarnos de ti y correr en pos de ti, Señor. Porque no hay, Señor, y no habrá nada en este mundo ni en el cielo, Señor, que pueda compararse a tu belleza, Señor. Por favor, Señor, abre nuestros ojos y que podamos contemplar un poco de tu belleza, enamorarnos de ti y correr, Señor, en pos de ti con todo nuestro corazón. Oh, por favor, Señor. Y esta noche habla a cada corazón que estamos hoy, Señor, delante de ti. Por favor, con tu Espíritu, Señor, habla a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirles que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2. El mensaje de esta noche lo he titulado Los dos problemas de la condición humana. Y vamos a ver cuál es la solución para esos dos problemas. Las Escrituras nos dicen que nosotros tenemos dos problemas. Y estos problemas se agrandan en nuestras vidas a medida que nosotros nos acercamos o nos alejamos a Dios. Pueden agrandarse o pueden hacerse más pequeños. Todo depende de la distancia en que nosotros nos encontramos de Dios. Porque es un hecho que no todos estamos a la misma distancia de Dios. Hay quienes están más cerca de Dios y hay quienes están más lejos de Dios. Amén. Los niños siempre suelen hacer preguntas que a veces para algunos mayores, adultos, incluso para los padres, podrían considerarse como preguntas sin ningún valor, sin ningún interés. Pero hay otras ocasiones en que ellos hacen preguntas en las cuales no tenemos una respuesta. ¿O no les ha pasado eso a los padres? Sí, hay ocasiones en que hacen una pregunta y parece que es una pregunta sin sentido, pero hay otra ocasión en que hacen una pregunta y no tenemos una respuesta para esa pregunta. Eso sucedió a un padre que en una ocasión su pequeño le pregunta: papá, ¿cuán grande es Dios? Y el padre se quedó sorprendido y buscaba una respuesta, y en eso alza sus ojos a los cielos y preguntándose, quizás, ¿qué le respondo? De pronto vio que un avión surcaba los cielos y entonces le preguntó al niño: ¿de qué tamaño es ese avión? Y el niño dijo: es tan pequeño, apenas alcanzo a verlo. El padre lo llevó luego al aeropuerto para que viera de cerca a los aviones y le preguntó: ¿de qué tamaño te parece el avión? Y el niño dijo: ¡wow! Es inmenso, papá. Y entonces el padre le dijo: así es Dios en nuestras vidas. Cuando estamos muy distantes nos parece pequeño, ni siquiera podemos notarlo. Pero cuando estamos cerca de Él es tan grande que nos sorprende. Es un hecho, hermanos. Pero no solo eso. Los problemas son más grandes cuando estamos lejos de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, los problemas son tan pequeños y tan insignificantes. ¿Se acuerdan de ese dicho? No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ok. El apóstol Pablo dice en el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, ¿cuál es la respuesta de Dios para los dos problemas que tenemos en la condición humana, en nuestra naturaleza? Literalmente ahí está la respuesta. Dice el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la respuesta de Dios para los problemas de nuestra naturaleza. ¿Lo pueden ver? El gran apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y es que la única respuesta que Dios tiene para nuestros problemas, ¿saben cuál es? Su Hijo. No tiene otra respuesta. La respuesta que Dios tiene para cada uno de nuestros problemas es su Hijo, Jesucristo, su poderoso Hijo, su poderosa sangre y también su poderosa cruz. Es difícil aceptar la cruz, es lo más duro, pero no hay otro camino a la vida de resurrección y de glorificación. La cruz es el único camino que tenemos para alcanzar la gloriosa resurrección en nuestras vidas. Y podemos vivir ahora, en el presente, el poder de una vida de resurrección. Es un hecho que la Biblia dice que cuando el hombre está en sus pecados, está muerto. Esa es la condición espiritual del hombre y es incapaz de oír la voz de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve y resucita al hombre espiritualmente, entonces el hombre puede oír la voz de Dios. Para ningún ser humano en su estado natural, la palabra de Dios tiene sentido. Mas cuando Dios llega al corazón humano y lo resucita de su espíritu muerto, entonces la palabra de Dios tiene sentido y el hombre puede encontrar propósito en la vida, en su existencia. Hermanos, ningún problema en el ser humano, en la raza humana, tiene respuesta fuera de Jesucristo. Tozer, este famoso escritor, dijo en una ocasión que en el corazón del ser humano existe un enorme vacío que es del tamaño del universo. Y el hombre puede poner en ese vacío cualquier cosa que se le ocurra: vicios, placeres, fama, fortuna. Pero aún así, al final estará vacío. ¿Y saben por qué? Porque el vacío que hay en el corazón humano es del tamaño de Dios. Y solamente Dios lo puede llenar. A menos que Dios llegue, eso seguirá vacío. No importa lo que pongamos ahí. El apóstol Pablo nos habla con mucha claridad en sus escritos de estos dos problemas que el hombre tiene. Y la pregunta es: ¿cuáles son estos dos problemas que el ser humano tiene? Y a partir de estos dos problemas se derivan todos los problemas que el ser humano puede tener o llegar a tener en la vida. Él nos dice, primero lo que tenemos que entender y lo más importante es que la respuesta es Cristo. Y yo les voy a invitar a considerar estos dos problemas, pero no para irnos con los problemas, ¿de acuerdo? Sino para encontrar la solución, porque Dios también tiene dos soluciones para los problemas. Dios nunca nos deja con los problemas. El primero de los problemas, o lo primero que quiero que consideremos respecto a estos dos problemas, es que hay algo interesante en los primeros capítulos de Romano. ¿Cuántos han leído esa epístola o esa carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma? ¿Alguien la ha leído? Está en el Nuevo Testamento, después de los Hechos de los Apóstoles. Y les voy a dar como tarea que lean los primeros 8 capítulos y van a notar algo interesante. Realmente es increíble. En los primeros 8 capítulos hay dos temas que el apóstol desarrolla. Y en el capítulo 1 hasta el capítulo 5, nosotros encontramos que la nota que Pablo destaca en ese libro es acerca de los pecados. Y relata todo tipo de pecados. Y cuando habla de los pecados, él dice algo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el hombre que peca ha sido privado. Quiero que entiendan esto. ¿Qué significa ser destituido?
Veámoslo desde la perspectiva desde Adán. ¿Se acuerdan? Adán está perfecto en el huerto. No ha cometido ningún pecado. Él tiene comunión y puede andar con Dios en el huerto y puede conversar con Dios. La comunión es perfecta. Físicamente, Adán es un biotipo perfecto. Él no tiene ninguna imperfección. Él no tiene enfermedades. Es el producto de la mano de Dios, y todo lo que sale de la mano de Dios es perfecto, sin ningún defecto. Y Adán en ese estado es perfecto en toditos los sentidos. Pero cuando él peca, sucede algo. ¿Qué es lo primero que él nota después de pecar? ¿Alguien se acuerda? Que está desnudo. Ahora, la pregunta es, ¿estaba con ropa Adán antes de pecar o estaba sin ropa? Siempre estuvo sin ropa. Y entonces, ¿por qué ahora nota que está desnudo? Porque fue destituido, fue despojado de la gloria de Dios, que era lo que lo rodeaba y le impedía que se viera desnudo. ¿Recuerdan? Les voy a poner una ilustración de la misma escritura. ¿Se acuerdan cuando Moisés desciende del monte Horeb, del monte Sinaí? Dice que tuvo que poner un velo en su rostro, y Pablo nos dice el por qué. Porque la gloria de Dios estaba sobre él. Entonces, cuando la gloria de Dios está sobre una persona, cubre, lo rodea. En el caso de Adán, la gloria de Dios era su vestido, y por tal razón él no notaba que estaba desnudo. ¿Sí me entienden? Pero cuando él peca, es despojado de esa gloria. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y vamos a notar que Pablo toma a Adán y a Cristo como ejemplo en los primeros capítulos de Romano. Para los que han leído, saben que nos habla del primer Adán y nos habla del postrer Adán. Y nos está hablando del Adán que fue destituido de esa gloria, y luego nos habla del Adán que viene a revestirnos y a devolvernos ese vestido que se perdió en Adán. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, entonces, cuando todo el que pecare, o sea, todos los que pecan están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante nos dice que la paga del pecado es la muerte. Ok, escuchen esto. El hombre comete un pecado, y entonces, ¿qué es lo que hace él? ¿Recibe o tiene que pagar? ¿Qué? Tiene que pagar. Escuchen, cuando usted trabaja, ¿qué es lo que espera a cambio de su trabajo? Una paga. Cuando usted peca, no recibe ninguna recompensa, sino que tiene que pecar. Eso es lo que el mundo hace. Ofrece al ser humano pecados, diferentes prácticas, y cuando el hombre cae en ellas, tiene que pagar. ¿Y con qué paga? Es decir, que el salario de la muerte es la propia vida del ser humano. Ok, el hombre es destituido de la gloria de Dios, y luego cuando peca, no solo es destituido de la gloria de Dios, sino que también tiene que pagar con su propia vida. Tiene que pagarle un salario a la muerte, y es su vida, entregar su alma. ¿Lo entienden? Ok, entonces el camino del pecado es triste, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que encontramos aquí es que Pablo dice cuál es la condición que está el hombre cuando comete pecados. Está destituido, está privado de la gloria de Dios, no tiene nada, absolutamente nada de Dios, y luego nos dice que tiene que pagar con su propia vida a la muerte por haber pecado. En el capítulo 5, versículo 11 de Romanos, quiero que vayamos ahí. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. Ok, Pablo no solo presenta al hombre en su triste condición como pecador, sino que nos presenta cuál es el fin. Este es el último versículo y así cierra esta serie donde habla de los pecados del hombre. Después de esto, Pablo ya no vuelve a hablar de pecado en forma plural, y lo van a notar cuando lean esto. Ahora él pasa a un término singular que es pecado. Antes está hablando de pecados en plural. A partir de este versículo, él empieza a hablar ya de pecado de manera singular. Hay dos términos en el griego aquí. Uno es amartano y el otro es amartía. Amartano es el ser que hace amartía. ¿Me entienden? Amartías es una serie de prácticas que delante de Dios se llaman pecado. ¿Entienden? Cualquier práctica que es pecado, el término que usa el apóstol Pablo lo llama con este término, amartía. Son diferentes prácticas y esto es lo que produce un ser que Pablo lo llama amartano. Entonces, en los primeros 5 capítulos Pablo está hablando de amartía y luego literalmente cambia el verbo y empieza a hablar de un sujeto y es amartano. Ok, ¿estamos conectados? Ok, entonces para entenderlo, amartía es cometido por un amartano, ¿de acuerdo? Estos no son nacionalidades, por si acaso. Por si alguien está pensando en que es una nacionalidad, no. Son términos que describen a acciones y a una persona. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, nosotros encontramos ya que Pablo está hablando de amartano, en término ya singular. Los pecados, entonces, quiero que lo veamos de esta perspectiva, son el producto de pecado. Lo repito, los pecados en plural son el producto de pecado. ¿Lo entienden? Es decir, que el pecado comete pecados. Y ahí viene algo. Pablo está hablando aquí de las acciones del ser humano que son pecado. Ahora nos va a hablar de el ser que comete los pecados. ¿Y saben cómo lo llama Pablo? Pecado. Y los dos problemas que el ser humano tiene es que comete pecados porque es un pecado. ¿Ok? Esos son los dos problemas. Los pecados son el producto de que el ser humano en su naturaleza es pecado. Ahora sí, ¿lo entendimos? El hombre puede luchar. Por ejemplo, cualquiera podría decir: esta mañana me levanté para orar y buscar al Señor y propuse en mi corazón ser una persona recta y comportarme bien con mi familia y con las demás personas, hacerle bien a otras personas. Eso se llama disposición o propósito. Ahora, al final de la noche, el hombre mismo que hizo esa proposición podría estar orando de esta manera: Señor, una vez más te fallé. Ahora, ¿por qué hay una oración en la mañana y al final puede haber otra oración por la misma persona? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque el hombre es pecado. Y no importa lo que proponga o lo que decida, el hombre va a hacer obras de pecado porque eso es lo que es en su naturaleza. No hay tal determinación. Ni aunque me automotive, ni aunque haga pactos y juramentos, siempre cometeré pecado porque es el producto y es lo que produce mi naturaleza. ¿De acuerdo? Así que si alguien mintió hoy, no es más que un producto de lo que es en su esencia más profunda. Esa es la herencia de Adán. ¿De acuerdo? Ahí están los dos problemas. ¿Los tenemos identificados? Pecados que comete un ser que es pecado. Amartía que comete amartano. Ok. Ahora, los pecados necesitan algo. ¿Saben qué es lo que necesitan los pecados? El perdón de Dios. Y es lo que Pablo nos dice al final del capítulo 5.
es Dios quien nos reconcilia. ¿Cuándo? Cuando perdona nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestros pecados? Los confesamos a Dios y le pedimos que nos perdone. ¿Y saben qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando se los confesamos. Ahora, con el otro problema, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer con el otro problema? Bueno, cometo pecados y entonces voy a Dios, los confieso, le pido que me perdone y que nuevamente me devuelva el gozo de la salvación, y entonces estoy resuelto ese problema. Ahora, pero ¿cómo resuelvo el problema que es la raíz que está en lo más profundo de mi naturaleza, de mi corazón? Ahí viene la otra provisión de Dios y lo vamos a ver. Pero eso no tiene solución en las posibilidades humanas. Eso necesita una liberación de parte de Dios. A menos que Dios nos libere de esa naturaleza caída y que está por decreto determinada a hacer pecados todos los días de su existencia, solo hay una solución. ¿Y cuál es? La liberación. Entonces, por uno de los problemas le pedimos a Dios que nos perdone, y por el otro le tenemos que pedir que nos liberte de esa naturaleza. ¿Entienden? Eso es algo con lo que nacimos y no podemos separarnos de esa naturaleza a menos que Dios mismo haga un milagro en nuestra vida, en nuestro ser, y nos liberte de esa condición, porque esa es nuestra condición. Ahora, pero hay una razón aquí que debemos de entender. El hombre es incapaz de verlo, y ese es el peor de los problemas. Pregúntale a cualquier persona que está ahí, que es un mentiroso, que es un borracho, que es un adúltero, que es un fornicario, que es ladrón, que hace cualquier tipo de práctica que es pecado delante de Dios. Pregúntele si es pecador, a ver qué le dice. Él nunca reconoce que está mal. Él siempre le va a decir: estoy bien. Ayer fui donde el curita y me confesé y ya estoy bien y puedo seguir. No hay solución para esa condición en las posibilidades humanas, y ni siquiera hay la capacidad de reconocer. Solo cuando la luz divina llega y rodea a un hombre, el hombre es capaz de conocerlo. La mayoría de personas, incluso siendo cristianos, nunca ven la gravedad de su pecado y de su condición. ¿Saben por qué? Porque nunca se exponen a la luz divina. Pero el momento en que nos exponemos a la luz divina, vemos cuán negro es nuestro pecado y cuán triste es nuestra condición. En Romanos 7, 17 al 20, escuchen lo que dice el gran apóstol Pablo. O sea, esto no lo dice cualquier persona, lo dice el apóstol Pablo. Capítulo 7 de Romanos, versículo 17 al 20, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escuchen, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Dónde mora el pecado? En la carne. Y cuando la Biblia usa la palabra carne, el verbo griego es sarx. ¿Y saben qué significa sarx? No está hablando de esta carne, ni de la carne del pollo o de la vaca que nos comemos. Está hablando de la naturaleza del ser humano, de lo que es en esencia el ser humano. La carne no es capaz en el estado físico de hacer ningún pecado. El cuerpo es simplemente un vehículo. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de algo más profundo. Está hablando de la misma esencia del ser humano, que es lo que el apóstol Pablo está llamando pecado. Continuemos. El pecado que mora en mí, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Escuchen, ahora está hablando ya de su carne, de su condición como pecado, de lo que es en su naturaleza, en su esencia. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, ya
no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Escuchan? ¿Está claro? ¿Quién es el que peca? Lo que soy en mi esencia. Los pecados no son el problema delante de Dios. Ahora sí quiero que lo vean. ¿Por qué? Porque el momento en que acudimos a Él en arrepentimiento, Él los desaparece y nunca más se acordará de ellos. Y no importa de qué color sean, vendrán a ser como blanca lana cuando la sangre del Señor llega a nuestras vidas. ¿Cuál es el problema que tiene Dios? Es nuestra naturaleza, lo que somos. Y eso es lo que Dios quiere cambiar, libertarnos de eso. Entonces, ¿tenemos identificados los dos problemas? Ok, ahora pasemos a lo siguiente, porque el apóstol no solo nos dice cuáles son los problemas, nos dice cuáles son las dos soluciones que Dios tiene para esos mismos dos problemas. Y el remedio es la sangre y la cruz. ¿Entienden? Ok, para los pecados, ¿cuál es el remedio? La sangre. Pero para el pecado, lo que soy en mi esencia, la solución es la cruz. Ahora, no hay otro camino, no hay otro medio disponible, es la cruz. Por eso Pablo dice que él no predicaba otro mensaje que no fuera el mensaje de la cruz, y que él hablaba al mundo del poder de la cruz, porque es el único poder capaz de libertar al hombre de lo que es en su esencia. En estos primeros 8 capítulos vemos los dos problemas y vemos las dos soluciones que Dios tiene. Veamos Romanos 3:25. Quiero que veamos esto. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿Dios puede pasar por alto los pecados? Cuando ya son pasados. ¿Y cuándo son pasados? Cuando ya los hemos confesado y el Señor ya nos lo perdonó. Cuando el Señor ya nos perdonó, ya Él no está pensando en ninguno de los pecados que cometimos. Delante de Él somos nuevas criaturas. Somos la nueva creación y Él ve la vida de Cristo en nosotros. Pero ve también el problema, es el pecado. La primera enseñanza de estos dos aspectos nos habla claramente de que la respuesta ya fue provista y es la sangre. Y cada vez que acudimos a la sangre del Señor, tenemos la limpieza de nuestros pecados. Ahora, pero cuando ya empieza a hablar acerca de pecado, ahí ya no habla de la sangre. Ya la sangre no es la solución para ese ser que es pecador. La solución es la cruz. Y ahí es donde Pablo empieza ya a partir del capítulo 6 a hablar de la cruz. Y por eso ustedes pueden ver cómo él cambia radicalmente. Junto cuando deja de hablar de pecados en plural, la solución es la sangre. Pero cuando ella empieza a hablar de pecado en singular, ahora empieza a hablar de que la solución es la cruz. ¿Lo pueden ver? La cruz ya no es algo que Dios nos provee como la sangre para limpiarnos. La cruz ya es algo que Dios nos provee para matar lo que somos. ¿Ahora sí lo entienden? ¿Qué es lo que hizo la cruz en Cristo? Lo mató. ¿O no fue eso? Ahí murió Él. Ahora, la cruz en nosotros, ¿cuál es el único propósito y fin que tiene? ¿Ya lo pueden notar? Matar lo que somos. La naturaleza que es la que comete pecado. Ahora, la sangre es para expiación, lo tenemos claro. La cruz es la crucificación del yo, de aquel que decide dar rienda suelta a los placeres y a los deseos de la carne.
Entonces, lo tenemos claro, ¿verdad? Tenemos dos problemas y tenemos dos soluciones. Las dos soluciones están ahí, al alcance de la mano. Hay algo más con lo que quiero cerrar este mensaje esta noche. Y es lo que debemos de saber. Es sobre la eficacia, ya lo he mencionado en algún momento, de la sangre de Cristo. Pero quiero que lo veamos desde tres perspectivas en las que la sangre produce una satisfacción y es muy efectiva para ayudarnos a resolver estos problemas. ¿Lo quieren saber? Ya tenemos los problemas, tenemos las soluciones, pero ahora el cómo. El cómo. Porque ustedes saben que saberlo es teoría, pero la teoría es solo eso. Por ejemplo, cuando uno termina su carrera y se gradúa, ¿qué es lo que tiene? Y más en las universidades de Latinoamérica, la mayoría, ¿qué es lo que tiene? Un montón de información. Pero cuando llega al primer día de trabajo y le dicen, ¿usted es tal cosa? Sí. ¿De dónde se graduó? En la mejor universidad del mundo, perdón, del Ecuador. Y tiene su título ahí y llega y le dan el trabajo. Adivinen qué es lo que hace ese primer día. Demostrar de que no sabe hacer el trabajo y que solo tiene un título, pero que en la práctica es nulo. Y por eso las empresas no contratan personas con un salario a menos que tengan mínimo 3 años de experiencia laboral. ¿Por qué? Porque puede tener el título, pero eso para una empresa seria simplemente es un papel. A lo que a ellos les interesa es que sepa hacer el trabajo. Adivinen cuándo empieza. Por ejemplo, si yo soy psicólogo y tengo el título ahí y luego voy a ejercer la profesión, adivinen cuándo empiezo a ser realmente psicólogo. El momento en que empiezo a dar soluciones a las personas que acuden a mí. De lo contrario, solo tengo un nombre, pero en la experiencia simplemente soy nada. Ahora, ¿quieren que les diga algo? Mientras sigamos siendo pecados, ¿saben qué somos? Cristianos con un nombre. ¿O no es así? Si seguimos pecando, tenemos el nombre, pero seguimos pecando. Ahora, y si seguimos pecando, ¿tenemos problemas delante de Dios, sí o no? Lo tenemos. Ahora, entonces, en la práctica, ¿cómo nos libertamos o nos liberamos de lo que somos? Aquí viene la sangre en 3 direcciones. Y necesitamos saberlo para poder ponerlo en práctica. Ahora sí, la teoría es necesaria para un solo fin, y es ponerlo en práctica. A menos que lo pongamos en práctica, simplemente seguirá información en nuestros cerebros. La sangre es con un solo fin, proporcionada primeramente en una dirección, y es en la dirección de Dios. Es para satisfacer la demanda de la justicia divina, que dice que todo aquel que pecare o comete pecado, morirá. El alma que pecare, esta morirá. Ahora, si nosotros estamos cometiendo pecados delante de Dios, ¿ustedes creen que morimos, sí o no? Ahora, la muerte se lo voy a presentar de esta manera. El ser humano en esencia, intrínsecamente, es decir, en su todo, es una parte inmaterial y una parte material. Cuerpo, y hablemos de alma o de espíritu, ¿ya? En el momento en que el hombre experimenta la muerte, ¿qué es lo que se da? La separación entre la parte inmaterial y la parte material. Esa separación, literalmente la palabra necrosis o necros, significa una separación, una ruptura. Se da una ruptura y entonces la parte material queda aquí y la parte inmaterial se va a algún lado. Eso se llama la muerte.
En el momento en que el hombre peca delante de Dios, hay una ruptura en la comunicación perfecta con Dios, y eso se llama muerte espiritual. Espiritualmente el hombre muere. Cada vez que el hombre peca, muere. Cada vez que regresa a Dios a pedirle perdón, Dios lo vuelve a resucitar. Es increíble el trabajo que tiene Dios, ¿verdad? Todos los días resucitando muertos espirituales. Ahora, la sangre va en dirección a Dios, porque a menos que Dios me perdone, yo no puedo salir de mi estado de muerte espiritual. Lo segundo que quiero necesito saber, tener claro en esto, es que la sangre va en dirección a Dios, porque primeramente tiene que ser saciada la justicia o la demanda divina que pide la muerte del pecador. Porque si no es saciada, entonces no podemos ser perdonados. ¿Por qué? Porque Dios no es como algunos de nosotros, seres humanos, que vemos algo y tal vez lo vemos en nuestros hijos y nos hacemos de la vista gorda. Y cuando alguien nos pregunta ¿cómo están tus hijos? Están bien, pero golpea algo en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué pasó con aquello que sabes que está haciendo o aquella condición? Cuando el hombre viene delante de Dios, tiene que venir por medio de la sangre de Cristo y cubrirse de la sangre de Cristo. Porque si viene simplemente, Señor, otra vez te fallé y pues ni modo, así soy yo, ¿ustedes creen que conseguirá el perdón? Dios sabe que así somos, pero la actitud con la que vamos delante de Él determina si su sangre va a limpiarnos del pecado o no. ¿De acuerdo? Ok, la sangre es tan importante, imagínense, para darnos el perdón, que Israel tenía un día que lo llamaban Yom Kippur, que significa el día del gran perdón. En ese día toda la nación tenía que estar frente al tabernáculo de reunión, a la expectativa, porque ese era el día en que el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Sacrificaba un macho cabrío y entraba con la sangre de ese macho cabrío hasta el lugar santísimo para derramarla sobre el propiciatorio. Y el pueblo, mientras se daba esa ceremonia de que se confesaban los pecados sobre ese macho cabrío, el sumo sacerdote lo degollaba, tomaba la sangre en un recipiente y caminaba hasta el lugar santísimo con la sangre para derramarla en el propiciatorio. Todo el pueblo estaba clamando en su corazón, estaba pidiéndole a Dios misericordia, porque si Dios no aceptaba el sacrificio o esa sangre, o si el sumo sacerdote no alcanzaba a llegar hasta el propiciatorio y moría antes, el pueblo no era perdonado. Y literalmente el pueblo recibía maldiciones y la tierra se volvía infértil, no producía nada ese año. Pero cuando el sumo sacerdote entraba y ellos veían que el sacerdote salía, había una gran algarabía, un regocijo en todo el pueblo, en toda la nación, porque eso significaba que Dios había aceptado el sacrificio y ellos estaban perdonados. La sangre es y va en dirección a Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? ¿Qué fue lo que Dios pidió? Que mataran un cordero. Y que iban a comer las carnes con hierbas amargas, la iban a comer en cierta posición, listos para salir de Egipto. Pero ¿qué es lo que Dios pidió de ese cordero? La sangre. ¿Y dónde pidió que estuviera? Pero en la parte de afuera, ¿sí? En la parte de afuera, no en la parte de adentro. ¿Por qué? El ángel que demanda la muerte del pecador, ¿qué es lo que necesita ver para pasar por alto? La sangre. La sangre en las puertas representaba que ahí estaban personas que estaban cubiertas y perdonadas por la sangre. Era el pueblo al cual Dios le otorgaba el perdón. Pero si estaba una puerta y no había la sangre, el ángel de la muerte pasaba y no veía la sangre ahí, esa familia moría automáticamente. Así es
La sangre va en dirección a Dios para saciar o satisfacer las demandas de la justicia divina. Lo segundo que necesito saber es que va en dirección hacia mí. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Cristo puede perdonar mis pecados. Ahora, es tan importante entender, y valga la redundancia, la importancia que tiene la sangre de Cristo para Dios. Porque si no entiendo esa importancia, tampoco va a ser tan importante la sangre para mi vida. Recuerden que es tan importante que Dios dice que cualquiera que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, ¿qué es lo que le espera? Sí, literalmente la muerte. Pero hay un juicio tremendo. Ningún ser humano puede darse el lujo de pisotear la sangre del Hijo de Dios, porque es tan valiosa para Dios y debe serlo para nosotros. La sangre tiene un aspecto increíble y yo quiero que lo vea. Hebreos capítulo 10 versículo 22. Vamos a ese Hebreos 10 22. Dice a ese versículo, ¿lo tienen? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí viene algo muy interesante. El momento en que nosotros recibimos el perdón de Dios y nuestros pecados fueron perdonados, la sangre hace algo más. ¿Y saben qué es lo que hace? Ya no limpia nuestros corazones, sino nuestras conciencias. Ahora, ¿cuántos de ustedes sienten remordimiento después de hacer algo malo? ¿Sí? No existe un ser humano que su conciencia no lo acuse después de cometer un delito o una falta. Y la conciencia es la arma principal que Satanás usa para acusar a una persona que es indigno y que no merece acercarse a Dios. ¿Y saben para qué la usa la conciencia? Para acusarle y decirle: tú eres un pecador, eres un miserable, otra vez fallaste. ¿Para qué vas a ir a Dios? ¿Crees que Él no se cansa de estarte perdonando? ¿Quién es el que dice eso? La conciencia. Cuando la conciencia está sucia. ¿Por qué? Porque esa es la voz. Quiero que sepan esto. Nosotros solo hemos escuchado una parte de la conciencia y hemos dicho que la conciencia es la voz de Dios y es como un juez. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho algunas veces? Sí, porque esa es la que nos juzga y nos dice: estás mal. Ok, pero no solo es la voz de Dios. ¿Saben qué es también? La voz del enemigo, del acusador. A través de nuestra conciencia Dios puede hablar, pero también a través de nuestra conciencia Satanás puede hablar y decirnos que somos indignos y que cuando fallamos no merecemos el perdón y que para qué vamos a ir otra vez a Dios, ¿verdad? Entonces la sangre hace algo, y en esta ocasión es limpiar nuestras conciencias. ¿Y sabe cómo las limpia? Cuando nosotros aceptamos lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Que quitará. En Isaías nos dice: quitará de nosotros nuestros pecados, los borrará. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo deshice como a nieblas tus rebeliones. Y más adelante dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. El momento en que nosotros aceptamos esa palabra, la creemos, en ese momento nuestras conciencias son liberadas. Y al ser liberadas podemos tener plena certidumbre de fe y confianza para acercarnos a Dios. Es de suma importancia que nuestras conciencias sean limpias. Y la tercera dirección en la que va la sangre, primero va hacia Dios, luego va hacia nosotros en dirección a nuestras conciencias. La tercera dirección es hacia Satanás. ¿Y por qué hacia Satanás? Porque precisamente si él ve que hay pecado delante de nosotros, él tiene todo el derecho para acercarse delante de Dios a reclamar nuestras vidas. ¿Se acuerdan de el sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3?
Dice que estaba parado delante del ángel de Jehová y sus vestiduras estaban llenas de suciedad. Literalmente en el hebreo significa llena de estiércol. Y era indigno de estar delante de Dios. ¿Y qué era lo que hacía Satanás? Acusarlo y decirle que no era digno de estar delante de Dios. Pero cuando la sangre va en dirección hacia Dios y satisface su justicia, ¿saben qué es lo que Dios dice? El mismo Señor le dice ahí a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Y le dice literalmente: ¿acaso no es este un tizón arrebatado del incendio? Literalmente una persona, cuando recibe el perdón de Dios, está siendo arrebatada del mismo infierno. Y ahí vemos que Satanás ya no tiene ningún derecho sobre nuestras vidas. Sí les expliqué en una ocasión que el hecho de que Satanás esté al lado derecho de Josué, la Biblia describe que está al lado derecho de Josué, significa en términos legales que tiene toda la autoridad para reclamar su vida y tiene todos los derechos sobre esa vida. ¿Qué es lo que cambió eso? Que Dios le haya dicho a Satanás que este ya es un tizón arrebatado del incendio. Dios mismo da la orden que Satanás lo deje libre. Cuando nosotros estamos limpios, Satanás no tiene ningún derecho, ni ningún dominio, ni ningún poder sobre nosotros. ¿Recuerdan lo que les dije al comienzo? Probablemente hubieron personas que esta mañana se propusieron algo en su corazón, pero al final del día están pidiéndole a Dios nuevamente que los perdone. ¿Y por qué se da eso? Ahí están los dos problemas. El hombre comete pecados porque es pecado, pero no está ahí el final. El apóstol Pablo va más allá y nos dice que las dos soluciones están porque la sangre de Cristo está disponible, y también nos dice que la cruz está disponible. Pónganse de pie, por favor. Y la invitación esta noche es sencilla: a reconocer, hacer un reconocimiento. Hermanos, tenemos que aceptar lo que Dios declara que somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios declara que somos? Pecado. Porque cuando lo aceptamos y nos ponemos de acuerdo con Dios, también aceptamos que su sangre es eficaz para limpiar nuestros pecados. Pero lo más importante es que yo voy a aceptar el remedio que Dios tiene para mi condición. ¿Y cuál es el remedio que Dios tiene? La cruz. Y esto es doloroso para la carne. Esto no es fácil. ¿Para quién es fácil tomar la cruz? Para nadie. ¿Y qué significa tomar la cruz? Pablo nos dice: no vivir ya para el mundo ni para nosotros. Tomar la cruz significa vivir para Cristo. Y cada cosa que vivamos la tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Literalmente, en el griego esto significa que en el momento que nosotros permitimos que Cristo entre en nuestras vidas, ¿saben qué es lo que hace Cristo? Desplaza a esa naturaleza que es pecado, implanta una nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿por qué no ha sucedido? Hay una respuesta, ¿y saben cuál es? Que aún no asumimos un verdadero compromiso con Dios al aceptar la vida que Él tiene para nosotros y reemplazar la vida que hemos tenido nosotros. ¿Entienden? Aceptar la vida de Cristo significa aceptar que esa vida llega a mi corazón para desplazar la vida que he vivido. Ahora, todos nosotros
sí hemos aceptado al Señor, yo no lo dudo, pero ahora tenemos que aceptar su cruz, porque esa vida crucificada para el mundo no va a fluir ni a llevarnos a la resurrección, a menos que permitamos que sea desplazado el hombre que hay en nosotros, la naturaleza que hay en nosotros, que se complace en pecar, en mentir, en engañar, en blasfemar, en criticar, en pecados de inmoralidad. Esa naturaleza no va a ser separada de nosotros, a menos que aceptemos que Dios la reemplace con la vida de Cristo, porque solo Él no peca. Por eso el apóstol Juan dice: y el que tiene al Hijo no comete pecado, no peca. ¿Por qué? Porque la simiente del Hijo de Dios está en Él. ¿Sí lo entienden? Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, cuando Cristo es el que vive en nosotros y ha desplazado al viejo hombre. El nuevo hombre llega a desplazar al viejo hombre. Ya no hay cabida en esa casa. ¿Se acuerdan de la ilustración del muchacho que tenía todo tipo de cuadros obscenos en su habitación? Y de pronto el profesor lo visitó y le regaló un cuadro donde estaba la figura de lo que entendemos, o la mayoría de gente entiende que es el rostro de Jesús. Y el profesor le hizo prometer que lo pusiera en su habitación, y él dijo: sí, lo voy a poner. Y cuando lo puso, ¿qué pasó con el resto de cuadros obscenos que habían ahí? Él notó que no podían estar en la presencia de ese cuadro. Eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas cuando Él llega. Él desplaza. Ahora, la invitación es: Señor, llega y crucifica mi carne. Desplaza al viejo hombre. ¿Para qué? Para que tu vida pueda llenarlo todo en mí y mi naturaleza sea reemplazada con tu naturaleza. Amén. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos a través de tu luz, Señor, lo que somos, pero con la esperanza, Señor, de ver lo que tú eres y la solución que tienes para nosotros, Señor. Y tu vida es mejor que nuestra vida, y por eso queremos aceptar la vida que tú nos ofreces, Señor. Y por favor, ven y reemplaza, desplaza, Señor, la vida que hemos vivido. Señor, crucifica a ese viejo hombre, crucifica esa vieja naturaleza, Señor, para que un día nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, hoy no lo podemos decir. Hoy solo sería recitar un versículo, pero no en nuestra experiencia. Pero no estamos conformes, Señor. No estamos conformes. Y por favor, Señor, pon en nosotros un clamor profundo que se escuche en los cielos, y que ese clamor, Señor, no pase desapercibido delante de ti, para que tú puedas responder y venir a nosotros con tal fuerza, Señor, que desplaces de una vez por todas, Señor, esa naturaleza que está viciada, amoldada al mundo, Señor, y danos la naturaleza que tiene el molde celestial, Señor, en el cual vives tú y te sientes a gusto. Por favor, Señor, hazlo, y te cantaremos, Señor, y cantaremos glorias. Te exaltaremos, te alabaremos, Señor, y anunciaremos tu nombre por el mundo, Señor, porque no habrá nada que nos impida gozarnos, Señor, y no habrá nada que nos impide hablar con libertad y con denuedo y con poder, Señor,
de lo que tú has hecho y puedes hacer en una vida, porque ya nos habrás libertado a nosotros. Oh Señor, hazlo por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.